Lo que tiene que ver o lo que dejaron las elecciones del día de ayer, elecciones generales, presidenciales, se renovaban la mitad de la Cámara, un tercio del Senado. Y estamos en comunicación ahora con Daniel Liboscus, que es consultor político, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y hablaremos de estas elecciones presidenciales. Muy buenas tardes, Daniel. Mabel Echavarría soy, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mabel, un gusto saludarlos. Bueno, para nosotros también escucharlo, y nos interesa que nos comparta su análisis de lo que dejaron las elecciones del día de ayer. Bueno, el primer tema es que me parece clave que hay balotaje en la Argentina, y eso no es un tema menor porque hubo versiones de todo tipo a lo largo de la campaña electoral. Sí. Y que después que vuelve a haber una sorpresa. En las elecciones PASO, Milei fue una sorpresa porque nadie lo veía entre los primeros lugares. Sí. Y creo que el triunfo de Sergio Massa el día de ayer termina siendo también una sorpresa, como también fue sorpresa lo de Patricia Bullrich, que no pudiera sumar ni siquiera los votos de Larreta, como también lo de Milei, que tal vez se explica más claramente por la cantidad de errores que cometió a lo largo de su campaña electoral, con mucho, podríamos decir, desperfilamiento de lo que venía haciendo y diciendo. Entonces, nosotros partíamos de un escenario de tercios, que era el último dato cierto, que fue la elección PASO del 13 de agosto, Sí. Y esos números se movieron. ¿Qué hizo que esos números se muevan? Y fundamentalmente la campaña electoral. Hubo una campaña ordenada, digo, en el peor contexto, digamos, el que tenía el panorama más negro seguramente era Sergio Massa. Claro. Pero creo que tuvieron una claridad en el recorrido de esa campaña electoral, que el voto miedo le ganó el voto bronca, que tal vez mucha gente se sacó la bronca votando en agosto, y que ahora empieza una campaña totalmente distinta. Pero te diría fundamentalmente que Sergio Massa llega a la performance del día de ayer primero por una campaña ordenada con ejes discursivos claros y sobre todo un desorden total en Juntos por el Cambio. Sí. Y un Milei totalmente errático entre la PASO y la General. Totalmente. Logró mantener los votos obtenidos en las PASO, Milei, pero no pudo sumar absolutamente nada. El que hizo un despegue infernal fue Massa, evidentemente. Y después esta caída estrepitosa de Juntos por el Cambio, ¿no? Que también cambia totalmente, casi diría, el sistema de bipartidista al que estábamos acostumbrados, ¿no? Sí, hubo un escenario de tercios. Yo creo que Javier Milei no pudo retener, que hubo mucha gente que los votó en las PASO y que después no lo volvió a votar, sobre todo de sectores populares, que se asustó, digamos, sí, con muchas de sus ideas y sus propuestas, que él recupera voto y vuelve a sacar 30%, primero porque participó bastante más gente que en la elección anterior, ¿no? Entonces, de por sí, naturalmente, él debería haber crecido y se mantuvo en 30%. Después, gran parte del votante que lo vio a él ganador en el 13 de agosto, seguramente de Juntos por el Cambio, también lo logró capitalizar, pero volvió a tener fuga claramente de votantes en agosto que votaron a Milei y que votaron a Sergio Massa en esta oportunidad. Y después sí, a ver, creo que nosotros tuvimos un escenario de tercios claro, definido en la PASO y en la General, y que la situación que nos pone ahora el balotaje nos va a volver a poner en escenarios de polarización para los próximos años, fundamentalmente porque Juntos por el Cambio, tal cual lo conocemos, claro, no estará casi con seguridad va hacia un esquema de desintegración. Sí, sí. Porque Juntos por el Cambio mantenía su unidad de criterio en base a que podía acceder al poder, con ideas contrapuestas, muy diferentes, con muchísimas tensiones, mucho desgaste, que claramente lo sufrió la campaña de Patricia Bullrich, y que yo no me imagino un Juntos por el Cambio tal cual lo conocíamos. Creo que esa alianza electoral terminó el día de ayer, y que ahora vienen nuevos reposicionamientos, porque a ver, si uno mira al escenario del balotaje, diría, ¿qué es Juntos por el Cambio? Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Fernando Iglesias, que claramente
hablan abiertamente de Milei, o el radicalismo, por ejemplo, con Morales, figuras como la de Horacio Rodríguez Larreta, figuras como muchos que le vemos más cercanía a Sergio Massa y que de ninguna manera van a apoyar a Milei. Tengamos en cuenta que Milei a Larreta decía la rata y siniestro, y a los radicales cerraron su campaña cantando el que no salta es radical. Está totalmente. Entonces, son visiones totalmente distintas a las que hay dentro de Juntos por el Cambio, que solamente podían mantenerlos unidos el deseo de acceder nuevamente al poder. Totalmente, que casi como que lo rifaron, porque el año pasado era que el número puesto Juntos por el Cambio, gobernando la Argentina a partir del próximo 10 de diciembre, ¿no? Pero la campaña o la interna de Juntos fue realmente desgastante. Y habrá que ver ahora también Milei, porque bueno, los discursos eran muy esperados, tanto el de Massa como el de Milei, para ver hacia dónde abrían el abanico de posibilidades para ver qué votos atraer. Bueno, el discurso de Massa se mantuvo más o menos ahí con el tema de la unidad y tratando de atraer también a los radicales, a los votos de Schiaretti y por supuesto lo de la izquierda, que no votarían aparentemente a Milei, ¿no? Y después Milei abriendo la puerta al núcleo duro, tal vez a Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, después de haber tenido un discurso durísimo también con Bullrich, ¿no? Sí, yo creo que no va a haber cuestiones lineales, que porque un dirigente diga votemos a la gente lo va a hacer naturalmente. Sí. Y eso pasa en la mayoría de los balotajes que venimos viendo en la región, pasó claramente en Perú en la última elección, pasó en Ecuador. La gente después ya va a haber otras motivaciones de voto, sobre todo cuando los candidatos que antes estaban ahora ya no están más, hablando de los que eran candidatos a intendente hasta a presidente. Sí. Con lo cual creo que viene una nueva campaña, que empezó el primer acto de campaña de balotaje fue el día de ayer. Sí. Era muy muy fuerte ver a un Sergio Massa ya no hablando como candidato, sino que hablaba como presidente, totalmente, de Argentina de fondo. Sí. Y a un Javier Milei leyendo un discurso para tratar de mantener moderación, que cuando dejó de leer perdió rápidamente la moderación. Totalmente. Pero y aún Massa solo, ¿no? Sin ningún kirchnerismo, ni camporismo, ni nada que se le parezca, ¿no? Nadie tiene el resultado asegurado, y que la campaña de estas 4 semanas, que ya empezó a correr, como les decía, desde el día de ayer, sí, son las que van a marcar el futuro de quién será el próximo presidente de la Argentina. Ahora, evidentemente, el discurso de campaña, Daniel, de Massa ha sido sumamente efectivo porque ha logrado desubicarse de lo que tiene que ver, traspolarse de lo que tiene que ver con este gobierno, ¿no? Casi como que no es el ministro de Economía, casi como que no tiene nada que ver con lo que está pasando, ni ninguna relación con este gobierno donde tanto el presidente como la vicepresidente brillan por su ausencia, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay claramente una estrategia de desvincular, pero no es que él no se hace cargo de lo que está haciendo ni del Ministerio de Economía, porque él en sus discursos habla de eso, se entromete en eso, pero no, yo creo que el crecimiento de Sergio Massa en este contexto económico que en cualquier momento parecería imposible, sí, en una situación hipercompleja que desde el extranjero es muy difícil de entender por qué los resultados, ¿no? Sí, sí. Desde anoche hasta ahora cientos de llamados. Me imagino. Que no lo entienden. Y en realidad, si queremos entender por qué Sergio Massa sacó 36 puntos, no hay que mirar la campaña de Sergio Massa en el discurso de Sergio Massa, porque se van a estar equivocando. Sin el de hay que mirar qué tiene enfrente. Claro. Enfrente tenía a una persona que habló de vender niños y órganos, que hablaba de una motosierra en un sistema de violencia absoluto, con bajo poder de equipos o de poder llevar adelante las ideas que él decía que podía practicar, con confusiones y por ahí con el corazón de su estrategia quería ir en contra de la casta, convocando a Luis Barrio Nuevo como emblema de la ultra recontra casta, creo que tiene el puesto número 1 en casta de la Argentina. Totalmente. Y en el caso de Patricia Bullrich, un desorden total, la reta de 2 años sabáticos a sumarse sobre el final, un Macri que le tiraba centros a Milei pero después se acercaba, mala elección de candidatos, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires para la gobernación, con Grindetti, sí. Lo mismo subestimó el candidato a vicepresidente,
prácticamente un desconocido para los ciudadanos argentinos, hasta el día de la fecha sigue siendo desconocido. No sé, y que venía de perder Mendoza con Cornejo, ¿no? Mendoza. Entonces cuando vos analizás, pero ¿esto es por Massa? No. La gente al final del día tiene que elegir a alguien. Y en muchos casos, a tu piso duro, la mejor manera de crecer es ser menos malo que los demás. Hay una frase célebre en la Argentina actual deportiva de Juan Román Riquelme, ¿no? Seremos menos malos que los demás. y aprovecharemos los errores de todos. Por eso le digo, miremos la escena, no miremos solamente el discurso del candidato, o qué hace Alberto o qué hace Cristina, porque es más profundo que eso. Yo entiendo que a veces uno trata de simplificar la escena, pero la decodificación de los ciudadanos con respecto a la política, a los políticos y a los estímulos y a su futuro, pasa también por un nivel de complejidad mucho más grande. Totalmente. Y un poco eso es lo que me imagino habrá estado explicando a todos los medios o a todos aquellos que lo llamaban del exterior, ¿no? Sí, ese es un enfoque, ese es un encuadre. Y después que, bueno, creo que hay que ir entendiendo que hay que calmar la ansiedad. Y que cada etapa de una campaña electoral tiene que cumplirse en esa etapa. Usted decía hace un rato, Mabel, que... Sí. Hace 1 año y medio atrás, 2 años, Juntos por el Cambio ya casi tenía la presidencia. Bueno, creo que el principal problema que tuvo fue la ansiedad Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí. Creo que su propia ansiedad y no entender una buena lectura estratégica del escenario lo hizo hasta pelearse con el dueño de los amarillos, que era Mauricio Macri. Algo totalmente irracional e ilógico. Si vos querés ser el candidato de los amarillos. Totalmente. Y me parece que a partir de ahí hay una gran cantidad de cosas. Milei pensó que ya ganaba en primera vuelta el 13 de agosto. Y si usted mira la carrera de Sergio Massa para llegar hasta donde está el día de hoy, Sergio Massa hasta un día antes del cierre de lista no era el candidato, los candidatos eran otros. Sí. En La Paso nadie lo tenía en cuenta por el sistema económico y cómo estaba la Argentina. Y a la general muchos decían que no podía entrar al balotaje. Bueno, fue haciendo lo que tenía que hacer, etapa tras etapa. ¿Eso quiere decir que ya es presidente? No, queda la más importante, que es la final. Totalmente. Pero la comunicación política ahí sí ha sido fundamental y ha sido importante. Cómo cada uno organizó su discurso ha sido fundamental también, más allá de los errores cometidos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Daniel Liboscus, muchísimas gracias por este contacto. Seguimos tratando de entender nosotros también de acá adentro, no nos entienden de afuera, a veces tampoco nos entendemos acá adentro, pero ha sido claro su discurso. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente. 55 minutos.